Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sala del Conocimiento. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen en las redes sociales. Vamos a dar inicio con el tema de estudio de esta semana y como siempre les invitamos a compartir la enseñanza en sus redes sociales, si así lo prefieren, para difundir este tipo de conocimientos que mucho nos hace falta. El tema de estudio de esta semana se titula La no identificación y el juicio a los demás. Un tema bastante práctico y un tema bien importante para nuestras vidas si queremos crecer como personas, crecer en amor, en sabiduría, en espíritu, en conciencia. En este tema de esta semana, pues vamos a estudiar este concepto que llamamos la identificación, este fenómeno. ¿Qué es la identificación? ¿Cómo se produce la identificación? ¿Qué es lo que genera en mi vida? Y por otra parte vamos a hablar también del juicio a los demás, reflexionando en por qué juzgamos a los demás. Hay que estudiar, hay que entender el fenómeno, las causas, los motivos, la estructura psicoemocional que le da origen a este fenómeno que llamamos como la crítica. Porque existen muchos preceptos sociales y culturales, tal vez en la casa, los papás, en el catecismo de la iglesia, en la escuela donde estuvimos. Alguna vez se nos dijo, no juzgues, no critiques, eso está mal. Y a lo mejor nosotros procuramos vivir evitando este fenómeno de la crítica. Pero una cosa es obedecer un precepto porque nos dijeron que está mal y lo hemos aceptado como tal, a entender cómo se produce, por qué existe, cuáles son sus causas, sus sentidos, su forma de ser, por qué somos así. Una cosa es aceptar un precepto y otra cosa es entender claramente un fenómeno con todas sus características. Cuando hay entendimiento hay sabiduría y voluntad, cambio verdadero. Cuando obedecemos un precepto, solo hay amoldamiento y como que tratamos de evitar, pero a veces no podemos evitarlo. Las circunstancias nos ganan, porque como no tenemos sabiduría, no podemos evitarlo. Entonces aquí vamos a estudiar el por qué. Si vamos a hablar primeramente de la no identificación y luego del juicio a los demás que está relacionado con la identificación, vamos a empezar esta conferencia preguntándonos ¿qué es el juicio? Si siempre se nos ha dicho que no juzguemos, que está mal juzgar a los demás, y de repente nosotros lo hemos aceptado, no hay que juzgar. Entonces, ¿qué es el juicio? ¿Y por qué no hay que hacerlo? ¿Sí? Según la misma cultura en donde nos encontramos, el juicio es facultad de entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ese es el juicio. Una facultad, una capacidad de la conciencia que nos permite distinguir lo bueno de lo malo y entender la realidad de un momento para tomar decisiones. Entonces, si el juicio es esto, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a juzgar? Si es una facultad de entendimiento. Hay que entrar en el estudio para ir entendiendo el porqué de las cosas. ¿Sí? El juicio es necesario para nuestra vida, porque del juicio se desenvuelven la toma de decisiones. Y nosotros constantemente estamos tomando decisiones. ¿Voy o no voy? ¿Le digo o no le digo? ¿Le presto o no le presto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué le digo? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Y de dónde vienen las decisiones que tomamos? Del juicio de cada quien. Si a mí me invitan a participar en un proyecto económico, yo tengo que juzgar eso. ¿Qué proyecto es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quiénes van a ser mis socios? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Tengo que evaluar las circunstancias para tomar una decisión si me favorece o no me favorece pertenecer en ese proyecto.
Si a una mujer de 17 años la invitan a salir por un hombre de 30 años, la invitan al cine, la chica tiene dos opciones: o dice que sí o dice que no. ¿Y qué decisión va a tomar? Pues esa decisión va a depender del juicio crítico de la mujer. Tiene que evaluar las circunstancias, tiene que evaluar a la persona, juzgar a la persona. ¿Quién es este hombre? ¿Qué educación tiene? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Lo conozco? Y dependiendo de eso, uno puede tomar una decisión. Entonces tenemos que juzgar la realidad en la que nos encontramos, porque a partir de aquí es que tomamos decisiones. Si no juzgamos la realidad, entonces fluimos con la vida, y si alguien nos dice vente, pues vamos. Y si a lo mejor pues hay gente que es mala y no la prevenimos, pues terminamos sufriendo las consecuencias. Entonces, ¿por qué no vamos a juzgar? Porque se nos está hablando de otro tipo de juicio. ¿Sí? Porque como seres humanos, en nuestra psicología tenemos defectos psicológicos. Estos defectos que nosotros denominamos los yoes: envidia, lujuria, resentimiento, orgullo, vanidad. ¿Sí? Y estos defectos, cuando se activan en nuestra psicología, nos hacen creer cosas que no son. Empezamos a ver la realidad de una manera alterada, distorsionada por la actividad de estos defectos psicológicos. Y al tener una percepción alterada de la realidad, en base a esa alteración, juzgo y tomo decisiones. Pero ya esos juicios son equivocados. Son juicios que hacemos influenciados por la actividad de nuestro ego, de nuestra maldad, ignorancia o condicionamiento, y que dan origen a lo que nosotros llamamos la crítica, el chisme, la discriminación y la descalificación o la condena. Esto es lo que tenemos que evitar, este tipo de juicio. Es un tipo de juicio que hacemos cuando nos identificamos con nuestros defectos psicológicos, que alteran la realidad de las cosas y que nos llevan a la toma de decisiones que terminan haciendo daño a los demás y por lo tanto a nosotros mismos en nuestras relaciones. Entonces, a través del juicio del ego tenemos esta tendencia a valorar equivocadamente a los demás. Es decir, como estamos fanatizados con la actividad de nuestros yoes, deseos y caprichos, ¿sí?, juzgamos a través de las apariencias. No vemos las cosas realmente como son y decimos cosas que no son verdad. Y este es el tipo de juicio que tenemos que evitar. Lo que nos dijeron en el catecismo, lo que nos dijeron nuestros papás, o lo que nos enseñaron en la universidad, este es el juicio que debemos de evitar. Pero juzgar es parte de la vida. Si dejamos de juzgar, nos convertimos en robots, nos convertimos en seres completamente manipulables, usados a la conveniencia y maldad de otras personas. Entonces, hay que conservar un juicio, pero un juicio crítico que provenga de la conciencia, que va a surgir naturalmente cuando eliminamos este tipo de juicio, esta tendencia de juzgar equivocadamente a los demás, que existe en el mundo. ¿O no existe la crítica en la sociedad? ¿O no existe acaso el chisme en esta sociedad? Existe a montones, porque vivimos identificados con el ego. Vamos a hablar de eso. Siempre que hay identificación, juzgamos equivocadamente a los demás. ¿Sí? Es decir, el juicio equivocado es una consecuencia de la identificación. Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿qué es la identificación?
¿A qué nos estamos refiriendo con este fenómeno? Entramos al campo de lo psicológico. Esto es algo que sucede en la mente de todos nosotros, sin excepción. Y todo el tiempo está activo este fenómeno. ¿Qué es la identificación? Es un estado interior en el cual el ego se manifiesta libremente. Ya sabemos que el ego es la suma de los diferentes defectos psicológicos que caracterizan a nuestra persona: ira, envidia, gula, soberbia, codicia, resentimiento. Todo esto proviene del ego. Y toda esta manifestación psicológica no siempre está activa en nuestra psicología o en nuestra vida, sino que en un momento se activa y en otro momento se desactiva. Por ejemplo, la ira. Todos tenemos ira, todos nos molestamos, pero no siempre estamos molestos, ¿no es cierto? A veces estamos en paz y a veces estamos enojados porque alguien dijo algo, porque algo pasó, por lo que sea. Entonces, la identificación es un estado interior en donde la ira surge en nuestra vida y no nos damos cuenta. Nos identificamos con la ira y la ira se convierte en parte de nuestra identidad. Por eso se llama identificación. Es un proceso en el cual la ira se vuelve parte de mi identidad y no lo veo como algo separado de mi ser, sino como algo propio. Entonces estoy tranquilo, cómodo, y de repente me llama mi vecino que acaban de entrar a robar a mi casa. Entonces, ¿qué pasa dentro de mí? Surge la ira. ¿Y qué pasó? ¿Y qué se metió a mi casa? Y ahorita voy y no lo voy a permitir. Y estoy en ese momento identificado con la ira. La ira se convierte en parte de mi identidad. Yo soy la ira. Grito, insulto, pateo, amenazo, me quejo. Y ustedes van a poder ver que mi conducta está cambiando, que mi conducta es violenta, que mi conducta no soluciona las cosas. Pero eso yo no lo puedo ver. Yo no me doy cuenta. Yo siento que esa ira soy yo, que es parte de mi naturaleza. Y es hasta después de cierto tiempo, cuando la ira se va, que me doy cuenta y digo, ¿qué hice? No debí de haber amenazado, no debí de haber gritado, no debí de haberle dicho eso. Y viene a veces el arrepentimiento, cuando la identificación con la ira ya se fue. Entonces, esto es la identificación, es un proceso psicológico en el que aflora un defecto y no nos damos cuenta y por lo tanto se vuelve parte de nuestra realidad. Entonces, la persona que se identifica con la ira discute, pelea, reclama. La persona que se identifica con la pereza no quiere hacer las cosas que le competen, es irresponsable, deja mal, cancela citas. La persona que se identifica con la lujuria termina fornicando, consumiendo de la prostitución, de la pornografía. La persona que se identifica con la gula termina comiendo comida chatarra. Y así, los defectos psicológicos, cuando nos identificamos con ellos, nos llevan a este tipo de acciones. ¿Sí me estoy explicando? Esto es la identificación que se da en relación al mundo interior, porque la identificación se da en dos aspectos de la vida, en la interior y en la exterior. El interior tiene que ver con los defectos psicológicos y con la personalidad. Si una persona me insulta, surge la ira, tengo ganas de pelear y no me di cuenta que eso no resuelve nada, que eso es innecesario, que solo estoy haciendo el conflicto más grande, no razono con sabiduría. ¿Por qué? Porque estoy identificado con el defecto. ¿Sí? Pero también existe
la identificación con las cosas de la vida, con el mundo exterior, que nos hace falta trabajar muchísimo. Como pudiera ser a lo mejor un despido laboral, el abandono de un ser amado o cualquier conflicto en nuestra vida, que cuando se manifiesta nos identificamos con ese evento, no transformamos las impresiones y empezamos a... Mientras más pensamos en la situación, el problema cada vez se hace más grande. Y decimos, ¿y qué haré? ¿Y cómo le haré? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y qué me va a pasar? Y me van a acusar y me van a sacar de la casa. ¿Y qué voy a comer? Y mis hijos. Y uno siente que está metido en un problema que no tiene salida. Eso es la identificación con el mundo exterior. Cuando nosotros estemos en una adversidad, en un problema que pensemos que no tiene solución o que no hay una salida, estamos identificados. Esa es una característica de la identificación. Pensar que un problema no tiene solución. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que en la vida todo pasa. Hay que acordarnos de esta frase, reflexionar, entenderla profundamente, su realidad, su significado. Todas las circunstancias de la vida son pasajeras. Todas. Por muy buena que sea o por muy mala que sea, pasan las cosas, las personas, las circunstancias, los eventos, todo pasa. Por lo tanto, no conviene identificarnos con ninguna situación y pensar que no tiene solución. Entonces, la persona que acaba de quedar desempleada se identifica con la escena, se asusta, se deprime, el mundo se le viene abajo, no sabe qué hacer, está confundido, y ahora qué va a hacer, los hijos, la casa, la renta, esto, lo otro, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empieza a sabotearse a sí mismo con la identificación. Pero al final, ¿qué es lo que hace la persona? Ya perdió el trabajo, tiene necesidad económica, pues tiene que encontrar otro empleo. Entonces al final uno termina haciendo lo que tiene que hacer. Le pregunta a la familia, a los amigos, entrega currículums por ahí, empieza a buscar por internet y al final busca otro trabajo y se va acoplando otras cosas y al final todo se resuelve, todo pasa. La mujer que es abandonada porque el hombre se fue con una más joven. Y entonces la mujer queda en esa depresión, porque a mí, que esto y que lo otro, y no voy a encontrar otra pareja. Y bueno, al final tiene que enfrentar la vida y sigue como puede y aprovecha lo que tiene. Y al final esa situación pasa. Todo esto es ilusorio y no conviene sufrir por ninguna circunstancia, por muy adversaria que sea, porque pasa. ¿O a poco ustedes alguna vez no se metieron en algún conflicto que dijeron, chispa, ya valí, ya no sé qué hacer, no sé qué va a hacer de mí? Y uno se asustó, se preocupó, no pudo dormir, se puso a rezar, y al final, ¿qué pasó con ese problema? Ya no está, ya pasó. Se solucionó de alguna manera. Entonces, las cosas de la vida pasan. Hay que tener en cuenta esto y no dejarnos identificar con las cosas del diario vivir. Que si fulanita habló mal de nosotros, que si me robaron el estéreo del coche, que si le presté a una persona y no me lo quiere devolver. No hay que enojarnos por estas cosas. Recordar que todo pasa, que todo tiene solución. ¿Sí? Entonces, la identificación con nuestra personalidad es la causa
de que juzguemos equivocadamente a los demás. La personalidad es ese conjunto de agregados que definen nuestra persona, que definen aquello que representamos a los demás y que creemos que somos. Son características socioculturales que nos dan cierta individualidad y que nos hacen creer que somos uno. Eso es la personalidad. ¿De qué está hecha la personalidad? Por ejemplo, de la nacionalidad, por ejemplo, de la profesión, de la raza, de la religión que profesamos, de la edad que tenemos, de los gustos musicales, gastronómicos. Todas estas cosas hacen parte de nuestra personalidad. Son agregados socioculturales que nos definen, entre comillas, como personas, o que creemos que nos definen. Cuando nosotros nos identificamos con estas cosas como parte de nuestro ser, es que vamos a terminar siempre juzgando a los demás equivocadamente. Ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona está identificada con su nacionalidad? Cuando esta persona cree que su nacionalidad dice algo de ella. Cuando me preguntan, Víctor, ¿quién eres? Y yo digo, yo soy mexicano. Y creo que al decir eso, estoy diciendo algo de mi persona. Cuando realmente la nacionalidad no nos define, solamente nos ubica en un punto geográfico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos identificados con la nacionalidad? La nacionalidad fácil. Porque si una persona viene, por ejemplo, alguien de Colombia, viene y habla bien de México, siento agrado hacia esa persona, me cae bien. Pero ¿qué es lo que pasa si ese colombiano habla mal de México? Que es muy sucio, que la gente es muy vulgar, que la comida sabe raro. Entonces me siento ofendido. Siento que la crítica que hizo del país es como si hubiese sido una crítica hacia mi persona. Como si cuando él dijera, México es, digamos, un país muy sucio, es como si me estuviera diciendo, tú eres un sucio. Así lo sentimos y nos cae mal la persona y nos sentimos ofendidos y nos da ganas de discutir con esa persona. Eso es la identificación con la nacionalidad. Cada persona se puede formar una opinión de cualquier cosa y es su opinión, y al que le guste México, qué bueno, y al que no, pues ni modos. Pero eso no me tiene que generar ni alegría ni tristeza, porque no genera parte de mi realidad. Lo mismo pasa con la religión. Si una persona habla bien de mi religión, siento agrado. Si habla mal de mi religión, siento como si me estuviera agrediendo y siento esta necesidad, esta reacción de discutir, de callarle la boca, de decirle que es un ignorante. Y así juzgamos equivocadamente a los demás. Porque esta identificación con nuestra cultura y nuestra personalidad lo que hace es crear esta sensación y esta perspectiva de que la manera en como nosotros vivimos es la manera correcta, y que las personas que tienen otra nacionalidad, otra religión, son de otra raza, tienen otros gustos o son de otra edad, son equivocados, tontos, ignorantes, nos parece ridículo lo que hace a partir de esta identificación. Entonces no puede entender que, por ejemplo, la persona que viene de Colombia está acostumbrado su paladar a unos sabores que son característicos de su región, y que cuando viene a esta región donde hay otros sabores, puede ser que no le guste.
porque su paladar no está acostumbrado a esto. Y es normal que diga, la comida de México es muy picante, yo no sé cómo pueden comer estos chiles. ¿Sí? Es parte de su vida. Pero nosotros, a partir de nuestra identificación, lo vamos a juzgar y le vamos a contestar. Si no te gusta, pues lárgate. ¿Para qué vienes aquí? ¿Sí? Y no entendemos la condición de la persona, sino que la despreciamos porque piensa diferente, porque es de una nacionalidad diferente. Dice, cuando salimos a la calle y a lo mejor nos toca viajar a nosotros a otro país, nos vamos por ejemplo a la India y vemos que allá hay otra religión y que allá hay otras ceremonias religiosas, otras costumbres, otras deidades, que adoran a un niño con cara de elefante, a una mujer que tiene 6 brazos. ¿Qué es eso? Entonces, como es una religión diferente, identificados con la nuestra, vamos a juzgar equivocadamente a esas personas y las vamos a calificar de ridículas. ¿Cómo pueden adorar esas cosas? Y no nos damos cuenta que nuestro juicio está condicionado por nuestra cultura. Porque ¿cómo creen que nos ve el hindú cuando vemos que alabamos a una persona en una cruz? Pues a lo mejor ellos dicen, oye, ¿y estos cómo están adorando a una persona que está allá encima de una cruz? Oye, pero qué raro que es eso. Porque ellos no crecieron bajo esa cultura religiosa. O sea, lo van a ver ellos tan ridículo lo que nosotros adoramos, como nosotros vamos a ver ridículo lo que ellos adoran. Y en ninguna hay comprensión. En ninguna hay un conocimiento del funcionamiento de la vida humana. En ninguna me doy cuenta que mi juicio está condicionado por mi cultura y que su juicio de esa otra persona está también condicionado por su cultura y que ninguno define la realidad. Ninguno. Y así con la raza, así con la edad, que nos da a criticar. Ay, es que estos millennials que no sé qué, que no sirven para nada, dicen los de otra edad, los de otra generación. Los gustos musicales, esta gente que escucha reggaetón, ¿cómo es posible que escuchen este tipo de música? Son todos unos degenerados. Y nos da por juzgar equivocadamente a los demás. Porque no estamos viendo la realidad de nuestros gustos, que pueden ser de repente tan degenerados como los de ellos. Aunque nos guste rock, aunque nos guste otro estilo musical, los mensajes pueden ser tan negativos como esos. Y no nos damos cuenta. Entonces, identificados con nuestros roles sociales, nos da por calificar al mundo y juzgar equivocadamente a los demás. Porque todos tenemos roles. Hay personas que son como que medias hippies, otros que son muy empresarios, personas que son sacerdotes, otros que son policías, otros que son doctores, y la profesión que tiene cada uno tiene que ver por cómo percibe cada quien el mundo. Está condicionado nuestra percepción de acuerdo a la profesión, y de acuerdo a este condicionamiento juzgamos equivocadamente a los demás. Por ejemplo, el hippie, condicionado con su condición, con su rol social, critica al que trabaja como materialista, que pertenece al sistema, el opresor, así lo ve. Mientras que el empresario, condicionado por su rol de empresario, a lo mejor ve al hippie como un vago, como una persona que no sirve para nada, como una persona que quiere ser mantenida del gobierno, y así sucesivamente cada quien juzga la realidad de acuerdo a su rol social. Y entonces el hippie le dice materialistas, le dice vago degenerado,
la señora, la vecina mujeriego, el borrachito es una vieja escandalosa, el cura dice infieles y pecadores, todos criticándose unos a los otros, cada quien condicionado por su rol social, identificado con su personalidad, y no se dan cuenta que todo este juicio que hacemos hacia los demás está equivocado, no proviene de la realidad, no es juicio crítico, no proviene de la conciencia. Juzgamos las apariencias y juzgamos de manera equivocada. Otra cosa que tenemos que estudiar y trabajar es el chisme. El chisme es la conversación malintencionada que tenemos con los demás, en donde nos entretenemos con la desgracia ajena y utilizamos la desgracia ajena como tema en nuestras conversaciones. ¿Y sabías que fulanita le abandonó su esposo? ¿Que fulanita del otro lado se embarazó? ¿Que a fulanito lo despidieron del trabajo? ¿Que le robaron el coche? Y nos empezamos a entretener con la desgracia ajena, sin darnos cuenta del daño que estamos provocando a otras personas. No estamos desarrollando la misericordia ni la compasión, ¿sí? El chisme es el inicio de las malas relaciones. Tenemos también los prejuicios, porque a través de las circunstancias que vivimos, nos hacemos ideas de las cosas y creemos y lo generalizamos. Y a través de eso vienen los prejuicios. Por ejemplo, a lo mejor tuve un amigo político con el que hice, no sé, algún negocio y digamos que me robó mi dinero y me usaba, me mentía, me manipulaba, hoy a lo mejor es diputado. Y entonces a través de esa experiencia desarrollo un prejuicio hacia los políticos en general, de que todos son mentirosos, de que todos son corruptos, de acuerdo a la experiencia que tuve con este amigo. Entonces, cuando llega una reunión familiar y resulta que la prima ya tiene novio y resulta que está metido en la política, entonces voy a decir, este es un corrupto, mentiroso, que va a usar a mi mujer, porque así son todos los que están metidos en la política, y empiezo a juzgar equivocadamente a esta persona porque no la conozco. Para juzgar hay que conocer. Y el juicio equivocado proviene de un juicio anticipado, cuando juzgamos sin conocer. Entonces todo el tiempo, como no somos capaces de entender la vida, nuestras funciones mentales son muy limitadas y hay cosas que no podemos saber, como por ejemplo afuera de la casa vemos una persona caminando, no sabemos quién es, ni qué hace caminando fuera de la casa, ni lo podemos saber, o sea, nuestra mente es limitada. Entonces, como nuestra mente es limitada, nos da por inventar y a complementar esa información. Entonces vemos una persona caminando fuera de la casa y decimos, este es un ladrón. Pero ¿cómo uno sabe eso? Vemos un hombre que va a ver a la vecina, seguro es el amante. ¿Sí? Vemos a una persona con tatuajes, seguramente es un delincuente. Vemos una mujer con tacones, esta está buscando sexo. Y todo el tiempo estamos juzgando equivocadamente a los demás. Vas al mecánico a reparar tu coche, ¿cuánto va a ser? 1,500 pesos. Me está estafando enseguida, piensa uno. Y así con todo, somos muy desconfiados y estamos juzgando equivocadamente a los demás, juzgando por las apariencias, por los preceptos que tenemos, de que a lo mejor los mecánicos son todos unos ladrones y cosas así por el estilo. ¿Sí?
Otra cosa interesante estudiar del por qué criticamos a los demás es porque vemos a los demás como somos nosotros. Es decir, proyectamos en los demás nuestros defectos psicológicos y no nos damos cuenta porque no tenemos un entendimiento del funcionalismo de nuestra psique y que como nuestra psiquis es como un proyector que te altera la realidad de las cosas. ¿Sí? Entonces, una persona, por ejemplo, se levanta en la mañana, se mira al espejo, ¿sí? Y tiene esta cara de amargado, ¿sí? Obviamente la cara de amargado corresponde al funcionalismo de su propia psicología. Tiene un yo amargado activo en su psiquis. Y este yo amargado obviamente se refleja en su rostro, ¿no es cierto? Pero pues ahí está, el rostro amargado y decadente. Esta persona cuando sale de su casa con este estado anímico, curiosamente se va a encontrar con gente amargada y decadente, detestable. Entonces cuando trata con la vecina, siente que la vecina está de mal humor, que es una amargada y insoportable. Cuando se sube al bus, siente que el chofer del bus es detestable, amargado, tiene una cara horrible. Y así se sube al bus, ve a la gente y siente que todos están amargados. Siente que el mundo es amargado, que esta sociedad es amargada, que este país, esta ciudad, esta cuadra, son todos unos amargados, gente mala. Pero la realidad es que el amargado es uno mismo. Y que uno está proyectando esto en los demás. Porque proyectamos nuestros defectos en los demás. Vamos a explicarlo más a fondo. Molestos. Si salimos a la calle molestos, la gente nos va a parecer molesta cuando en realidad no lo está. Entonces, si tú estás molesto y tu jefe te dice, oye Víctor, ven acá, o sea, te da un aviso, te llama, uno lo va a sentir como un regaño y va a decir, ¿y qué le pasa? ¿Por qué me está llamando así? Pero puede ser que su tono haya sido normal, oye, ven acá. Pero como uno está molesto, está identificado con la ira, esta ira altera la realidad. Y nos hace juzgar equivocadamente a los demás. Mi jefe es un explotador y voy a ir, lo voy a acusar, lo voy a demandar, bla, bla, bla. Chismosos. Si nosotros somos chismosos y nos la pasamos hablando mal de los demás, siempre vamos a estar pensando que los demás hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. Vamos a suponer que los demás hacen lo que nosotros hacemos. Es cuando yo estoy con Eric hablando mal de Karim y yo estoy allá hablando mal de Karina a Eric, cuando en otra ocasión yo veo a Eric y a Karim hablando, yo voy a suponer, están hablando mal de mí. Y yo voy a ponerles a ellos mis defectos psicológicos. Entonces yo me la paso hablando mal de todos en la oficina, no me doy cuenta. Y cuando llego a la oficina, yo creo que todos hablan mal de mí, me hago a la víctima. Ese es el sueño de conciencia. Morbosos. Si cuando salgo a la calle estoy morboseando a todas las mujeres que veo por el camino, cuando yo salga a una plaza comercial con mi mujer, voy a creer que todos los hombres que están ahí la están morboseando. Y voy a suponer que ellos hacen lo que yo hago. Si yo estafo y miento en mis precios al momento de vender mis productos, cuando yo tenga la necesidad de comprar un producto, voy a suponer que la persona que me lo vende también me está mintiendo, también me va a estafar. Porque proyectamos en los demás nuestros propios defectos psicológicos.
y nos medimos en la misma manera en la que medimos a los demás. Entonces, si yo creo que la opinión de esa persona es absurda, es ridícula, cuando yo tenga que dar mi opinión, voy a tener miedo de que ustedes la cataloguen como absurda y ridícula. ¿Sí? Y con la misma vara que mido a los demás, me voy a medir. Y con la misma manera en la que me burlo y ataco a los demás, me voy a sentir atacado por ellos, así no sea verdad. Entonces ahí están las enseñanzas de Jesús. Con la vara que mides, serás medido. ¿Sí? La vida es así, vivimos llenos de crítica. Y esto, la verdad, no tiene solución. ¿Se saben el cuento del burro? Aquí se los presento. Este es el burrito con el viejito y la viejita en él. Pasa por un pueblo, 2 personas lo ven y dicen, mucha carga para el burro. Luego entonces se baja la mujer para que no los vuelvan a criticar, y cuando siguen pasando por el pueblo y los ven otras 2 personas, pobre mujer, viejo machista. Y bueno, se baja el hombre, se sube la mujer, pensando en que eso es lo que la gente quiere, y cuando los ven otros, pobre anciano, qué mujer tan desconsiderada. Entonces al final se bajan los 2 del burro, y cuando pasan por otros 2 personas que estaban por allá, qué tontos, ¿por qué no usan el burro? O sea, conclusión, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Y esto es un impedimento para el despertar de la conciencia, porque lo que nosotros estamos buscando aquí es cambiar, crecer, y esto implica salirnos de la cultura decadente por donde va Vicente y toda la gente. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, el cuerpo, alejarnos del cigarro, de la marihuana, del alcohol, de la música degenerada, de los entretenimientos vanos, cuidar el cuerpo, la salud, dejar la lujuria, la morbosidad y todas estas cosas que a la gente le encanta, aunque sufran por esto, les encanta y lo van a seguir haciendo. Entonces, cuando nosotros lo dejemos de hacer en busca de la felicidad, la liberación, la sabiduría y el amor, vamos a ser criticados por ellos. Este ya no toma, este ya no viene al tuburio con nosotros, este ya no quiere hacer business con nosotros. Se vuelve un amargado, un fanático religioso, una persona bien rara. Y si nosotros somos susceptibles a la crítica, por miedo a esa crítica, vamos a abandonar nuestros cambios, por miedo a la burla de los demás. Entonces, si queremos ser inmunes ante la crítica de los demás, que lo que digan los demás ya no nos importe, ya no nos afecte, ¿qué tenemos que hacer para ser inmune a la crítica de los demás? Dejar de criticarlos nosotros, porque con la misma vara que mides serás medido. Si entendemos el funcionamiento de nuestra psicología, la ilusión del ego, y dejamos de juzgar equivocadamente a los demás, cuando nos juzguen ya no nos va a doler, ya no nos va a lastimar. Entonces tenemos que trabajar el yo de la crítica, que juzgamos equivocadamente a los demás, que juzgamos a las apariencias, que las cosas no son como nosotros creemos o pensamos. Ya sabemos algunas causas, algunos procesos, que nos hace falta profundizar y entender. En todo caso, la crítica es un impedimento de la amistad y del amor. Hay que trabajar con el yo crítico. Todos tenemos al yo crítico. ¿Sí? Entonces, si el amigo, por ejemplo, cerró su pizzería, lo vemos en Facebook. Es que ese amigo no sabe administrar negocios. Ese queso que le pone a su pizza no sirve. Yo sabía que ese negocio no iba a funcionar.
Yo sí podía hacerlo mucho mejor. Yo no sé por qué rentó ese local, en dónde está su cabeza. Ese guía nos da por criticarlo. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar sobre el orgullo, que es el yo sé. El yo sé es lo que genera mucha crítica, que es parte del orgullo. Yo sé. Yo sé por qué el amigo quebró y por eso me siento en la posición de juzgarlo y decir que es un ignorante, que no sabe nada de finanzas. Yo sé. Yo sé, por ejemplo, sobre la pandemia y por eso me da por opinar en las redes sociales acerca de la pandemia y de criticar a los demás que son unos ignorantes porque piensan diferente a mí. Yo sé sobre política, sobre familia, sobre dinero, sobre el amor. Y por eso cuando veo otras personas que opinan diferente, me siento con esta necesidad de decirles que son todos unos ignorantes. Hay que trabajar con el yo sé y entender que no sabemos nada, como decía Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y hay mucha verdad en eso. Cuando uno se pone a cuestionar lo que uno cree que sabe, o sea, ¿de verdad yo sé sobre el amor? ¿De verdad yo sé sobre la felicidad? ¿De verdad yo sé sobre Dios? ¿De verdad yo sé sobre la vida? O sea, si somos sinceros y reflexionamos sobre esto, nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada de esto. Y cuando nos damos cuenta que no sabemos nada, ya la opinión de los demás ya no nos molesta. Decimos, bueno, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, quién sabe. Y listo, ya no siente uno esa molestia y esa necesidad de criticar a los demás. Hay que trabajar sobre la envidia. Ella no se lo merece. Sí, todo fue porque se fue a casar con ese hombre rico. Todo lo tiene porque sus papás se lo regalaron. Sí, la envidia genera mucha crítica. Sobre el yo expectativo, porque las expectativas generan crítica. Entonces yo tengo la expectativa de venir a dar una conferencia y de que vengan 50 personas. Mi expectativa. Y cuando la voy a dar resulta que vienen 10. Entonces, ¿qué hago? Reacciono ante mi expectativa. Es que esta gente está toda degenerada, no quieren cambiar, no saben, no sirven para nada, se van a ir al infierno. Y los empiezo a juzgar equivocadamente. ¿Por qué? Porque no cumplieron con mis expectativas. Y así con todo. Mando mis zapatos con el zapatero que me los arregle. Voy con el carpintero para que me fabrique una sala. Contrato un pintor para que me pinte mi casa. Y de repente no cumplen estas cosas mis expectativas. Porque cuando el zapatero me entrega el zapato, se ve bien, está muy bonito, me lo pongo, pero a los 15 días se vuelve a desprender la suela. Porque el pintor me entrega la pintura de la casa y a la semana cuando me fijo allá arriba, me doy cuenta que no está bien pintado. Porque el carpintero cuando me entrega las sillas del comedor, ya después me di cuenta de que no están niveladas, se mueven. Entonces, pasan cosas que no cumplen nuestras expectativas y esto nos da por juzgar equivocadamente a los demás. Zapatero de porquería, solamente me robó mi dinero, cuando no sabemos por qué el trabajo salió así. A lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor compró un pegamento nuevo y lo está probando y no sabe que no tiene la calidad que necesitaba, o tiene muchos problemas y no tuvo tiempo de hacerlo bien. O sea, hay una razón que no justifica que haya un trabajo mal hecho, pero que permite no criticar y juzgar a los demás porque no conocemos su vida. Entonces, la conducta que más nos molestan de los demás son las conductas que más frecuentamos. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene un defecto o tiene muy poco un defecto, es porque ya lo ha comprendido dentro de sí mismo. Yo me di cuenta que miento y me pongo a estudiar. ¿Por qué miento?
¿Para qué miento? ¿Por qué me justifico? ¿Por qué lo hago? Y realmente me di cuenta del daño que le hago a los demás y por lo tanto dejo de mentir. Cuando una persona me miente, ya no me molesta, ya siento compasión por esa persona, porque entiendo que esa persona no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo y de todos los conflictos en los que se va a meter por ser así. Ya no me va a doler, voy a tener misericordia, que es parte de la sabiduría que se logra cuando uno entiende los diferentes procesos psicológicos. Pero cuando uno no entiende la mentira, odia que le mientan. Es que yo no soporto que me mientan, o sea, definitivamente, ¿sí?, carece de sabiduría. Y si no entiende la mentira, pues es muy probable que mienta, porque solamente aquello que hemos comprendido es lo que podemos dejar de hacer. Mientras no lo comprendamos, es muy probable que lo estemos frecuentando. Hay que entender que la crítica, sí, es un problema de nosotros y no de los demás. A lo mejor el zapatero se equivocó, a lo mejor el carpintero hizo mal su trabajo, a lo mejor el pintor me vio la cara, pero ninguna de esas cosas justifica que yo los odie, que yo los condene y los señale con odio. Este pintor es un irresponsable, y uno lo dice con odio. Ese odio es un error nuestro, no del pintor. El error del pintor fue no detallar bien la pintura, pero el odio que siento por el pintor es error mío, que proviene de mi juicio equivocado, de mi crítica. Entonces, la crítica siempre es problema de uno, no es del otro. No es de que, ay, pues ¿cómo quieres que no lo critiques y mira lo que está haciendo? La crítica, el insulto, la condena y el odio que se desprende de eso, siempre es responsabilidad de uno. Siempre hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Primero, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, si no nos conocemos a nosotros mismos, mucho menos conocemos a los demás. Por lo tanto, no sabemos por qué hacen lo que hacen. El que roba, el que miente, el que estafa, el que engaña. No sabemos por qué lo hacen. Mejor es no juzgarlos. Eso no quiere decir consentir la falta, no. De tonto uno va a hacer negocios con un ladrón, ¿verdad? O sea, pero odiar a esa gente, desearles el mal, no es parte del amor que estamos buscando en estos estudios. Hay que entender que juzgamos las apariencias y que las apariencias engañan. Por ejemplo, estoy yendo a trabajar y empieza a llover en el camino. Y digo, seguramente mi esposa no metió la ropa. Seguramente ya se mojó la ropa y mañana no voy a tener nada que ponerme. Porque mi mujer ya estuvo que nunca me apoya en nada. Ya me fastidió, hasta que lo vea se lo voy a decir. Y cuando llegas a la casa resulta que sí metió la ropa. Y uno queda como un tonto. O resulta que, no sé, le voy a pedir el dinero a esta persona que me lo devuelva, el dinero que le presté. Y seguramente no me lo va a devolver, suponemos lo peor, lo juzgamos, lo criticamos, vamos a difundirlo por Facebook. Y cuando le decimos a la persona, oye, ¿tienes el dinero que te presté? De repente te dice, sí, vas a buscarlo. Y uno dice, chispas, sí, ya pensé muy mal leer. Qué bueno que no le dije a nadie. O hasta a veces lo decimos y chispas, luego te das cuenta de que no eres esa persona o de que no sucedió como tú creías y tú ya lo dijiste y ya quedas mal, ya quedas como un tonto. A todos nos ha pasado. Y la verdad es que da una vergüenza terrible cuando juzgamos las apariencias. ¿Sí? Hay que entender para vencer la crítica que todas las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen.
Cada persona tiene sus propias virtudes y sus propios defectos. Y de acuerdo a esas virtudes y defectos, nos prestan un servicio que puede ser bueno o malo. Pero así sea bueno o malo, cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, con la información que tiene. Si nosotros entendemos que los errores que cometen los demás muchas veces los hemos cometido nosotros en el pasado, o si comprendemos que lo que los demás hacen cuando son muy irresponsables, que pasa muchísimo, mucha gente irresponsable, cuando nos damos cuenta que es gente que no tiene pues conocimiento, que no tiene educación, que no se les dio la enseñanza, que no se les explicó, y que esta ignorancia que poseen no los va a llevar a desarrollarse y a conseguir lo que quieren para su familia, surge entonces la compasión y la empatía. Es decir, pobre de esta gente que no sabe lo que hace. Hay que compartir la enseñanza, hay que educar a la gente, hay que explicarle que existen leyes, que existe el karma, que cuando eres irresponsable, que cuando no ayudas al prójimo, no te va a ir bien en la vida. La ayuda no te va a llegar cuando tú no la das. ¿Sí? Entonces hay que tener misericordia y compasión de los demás, que son así porque carecen de la información de sabiduría y que siempre hacen lo mejor que pueden. Entonces, ¿qué podemos hacer con gente que es mala, resentida, mentirosa, irresponsable, con la que vamos a lidiar siempre? ¿Qué podemos hacer? Darles una enseñanza de amor, darles el ejemplo. Es lo mejor que podemos hacer. Y no ser como ellos, y no juzgarlos, criticarlos, maldecirlos, difamarlos por Facebook. No, darles el ejemplo, darles un sermón de sabiduría para que tengan esa oportunidad de ser diferentes. ¿Qué dudas quedan? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Pues a trabajar. Esto es, pero mucho trabajo por hacer. Estudien lo que es la no identificación, eso es importantísimo. Ahí les pasamos un PDF, lo subimos en los comentarios de la transmisión que hacemos en Facebook. O si no, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos allá los PDF. Entonces los podemos meter al grupo o lo pueden descargar por Facebook en la parte de comentarios y léanlo, estúdienlo. Hay que practicar la no identificación a través del sentido de la autoobservación, darme cuenta en qué momento surge la ira en mí, en cómo esta entidad psicológica me sugiere, quiere que yo vaya, quiere que yo discuta, pero a través del sentido de la autoobservación me di cuenta que es la ira, que es una ilusión, que eso no resuelve nada y por lo tanto no me dejo influenciar por ella. Eso es la no identificación, lo que nos va a llevar al desarrollo de virtudes y a lograr lo que queremos, a vivir en paz, estabilidad económica, etc. Así se logra. ¿Dudas por Facebook? ¿Todo estuvo claro? Bueno, pues les invitamos a compartir el tema en las redes sociales. Muchas gracias a todos por estar presente. Nos vemos el próximo martes en otro tema y cualquier otra inquietud, pues estamos para servirles. Muchas gracias.